Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Fabulaciones Críticas, un podcast de entrevistas a escritoras y escritores de Latinoamérica, con la conducción del profesor y escritor Francisco García Mendoza. Este programa es una colaboración entre la Facultad de Letras y la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fabulaciones Críticas, encuentros literarios con escritoras hispanoamericanas. Estamos en este momento en la ciudad de Barcelona y nos encontramos con la escritora chilena Constanza Ternicier. Constanza es doctora en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en teoría literaria y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además es autora de las novelas Hamaca del año 2014 y La trayectoria de los aviones en el aire del año 2016. Y además es co-guionista de la película Sapo, estrenada en el año 2017. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Qué tal te va la vida acá en Barcelona? Muy bien, muchas gracias, Francisco, por esta entrevista, esta invitación y por establecer el contacto con la universidad y esa biblioteca a la que fui tanto. Es grande, es bonita. Sí, y cada vez más nutrida. Sí. Oye, nos conocimos nosotros en Santiago, no sé hace cuántos años exactamente. 2017 yo diría. 2017 tú estabas de vuelta de Barcelona, creo, ¿no? Exactamente, justo ese año había terminado mi doctorado, que lo hice en cotutela con la Católica y la Autónoma de Barcelona, y como tenía había estudiado con Beca Chile, volví y estuve retribuyendo un tiempo trabajando en Chile. Esto te quería preguntar, porque claro, nos conocimos en Santiago, tú venías de Barcelona y ahora coincidimos de nuevo acá en esta ciudad. Cuéntame, ¿en qué estás acá? ¿Por qué volver a Barcelona? ¿Te quedas? ¿Te llama la atención? ¿El ambiente literario? No sé. Sí, me pasa un poco que la primera vez que vine, que fue cuando vine a hacer el máster de teoría, me sentí súper flechada por la ciudad, sentí que era el lugar donde quería vivir y busqué las maneras de volver, ¿no? Luego volví a hacer el doctorado. Y cuando me volví a Chile para retribuir, siempre supe que iba a regresar de nuevo. O sea, un poco que los últimos 11 años de mi vida han sido ir y volver de Chile y Barcelona. Y creo que eso es lo que me define, quizás, estar un poco en el medio de los dos sitios. Y eso es también lo que alimenta mi escritura, un poco. O sea, vivir en ese intermezzo. Bueno, hay razones ahora afectivas también de por qué estoy acá, por decisiones de vida, digamos, y ya en esta última pasada, no me vengo por estudios, sino que ya me vine como tratando de buscar una residencia, estuve unos meses de ilegal, entonces como que ha sido una experiencia muy distinta, ahora estoy trabajando, pero siento que quemé las barcas ya. Vale. Es decir, me vine con un montón de maletas, me vine con casi todos mis libros, todavía me quedan muchos allá. Como hice ese gesto que tiene que ver como de giro, ¿no? Es decir, me vengo a instalar aquí. Entiendo que ya no tengo casi deudas con el Estado chileno, así que el plan es que hace. Qué bueno. Y mira, acá tú publicaste en Barcelona justamente tu segunda novela, La trayectoria de los aviones en el aire, con la editorial española Comba. No sé si es española o catalana específicamente. Catalana, sí. Y claro, en Latinoamérica la publicaste con los venezolanos colombianos de los libros, de la editorial Los Libros del Fuego, ¿no? ¿Qué tal ambas experiencias? ¿Es muy distinto trabajar con editores situados en distintas partes del mundo? ¿O en qué se diferencian ambos proyectos editoriales? ¿O el hecho de trabajar el mismo texto con personas completamente distintas? Sí. Si pudiera hacer como una comparación. Claro. Y, yo creo que es difícil
tratar de extrapolar o sacar statement a partir de la experiencia con un solo libro o con solo 2 editoriales. Me puedo alimentar también de la experiencia que tuve con Hamaca, que la publiqué en Chile y que la edité aquí con Caballo de Troya. Sí. Eso fue el 2017 también. Sí, 2017, antes de irme. Y sí, ahí quizás noté más diferencias. A ver, primero con Comba versus Libros del Fuego, pasa que la novela con Comba ya estaba bastante trabajada. O sea, el trabajo que hizo Bautista de Comba fue Juan Bautista Durán, escritor y editor de Comba. Fue bien profundo a nivel como de trabajo editorial, o sea, fue una conversación muy cercana. Es una persona con mucho ojo editorial, muy buen lector, y de quien estoy súper agradecida porque, a ver, acogió la novela de buenas a primeras, rápidamente, sin ninguna recomendación ni nada. Fue como que realmente le gustó. Y luego cuando ya empezó el trabajo editorial, sentí que fue profundo, ¿no? No fue una corrección ortotipográfica, o sea, fue un trabajo editorial propiamente tal, y quedé como con esa sensación de haber editado aquí. Como cuando ya la agarró Libros del Fuego, me parece que la novela ya estaba como trabajada, no había muchísimo que hacer. Sin embargo, junto con el editor de Libros del Fuego, sí me dio algunas miradas que tenían que ver sobre todo con el tono poético, si se quiere, que tenía el libro, ¿no? Y me alimentó mucho esa parte, y hubo unas conversaciones bastante interesantes en ese sentido, y también un trabajo de diseño sobre todo, que era la persona además que estaba más cerca, que era Juan Mercerón, que vive en Santiago de Chile, que es venezolano, pero vive en Santiago. Entonces su visión, ¿no es cierto?, como editorial, con la elección de la tipografía, con la conversación con Harold Bustos, que fue el que hizo la tapa del libro, todo ese trabajo del libro como materialidad, digamos, con Libros del Fuego, fue muy lindo. Y quizás era como esa parte que no estaba completa, ¿no? En el caso anterior, pero era un libro que ya estaba trabajado y claro, fue relativamente, es bastante parecido. En cambio, Hamaca, que lo publiqué primero en Chile, que fue un libro bastante mal editado y publicado de manera atarantada, el trabajo editorial que hice con Caballo de Troya, con Lara Moreno, que es escritora, y era como la que llevaba Caballo de Troya ese año, fue súper profundo. Tan profundo como de matar personajes, cambiar épocas, hacer muchos cortes, completa. Casi una otra novela. Sí. Sí. Ahí sí como que noté lo que significa reeditar, y como cuando dicen la novela revisitada completamente, ahí sí pasó. Mira. Sí, y claro, y el tema esto de los mercados editoriales, que son muy distintos. No sé si has notado alguna diferencia más allá del trabajo de edición, ¿no? Una vez que se publica el libro, digamos, la distribución, la promoción, acá en Barcelona se dice que siempre está la industria editorial como tal. ¿Tú lo notaste eso o no? Sí. Digamos, la profesionalización quizás del mercado editorial. Sí, noté cierta profesionalización, pero insisto que mi experiencia en el mercado chileno es bastante escasa, por no decir nula. Por lo tanto sería injusto que yo también arrojara un juicio de valor al respecto, porque raya para la suma, yo nunca he publicado con una editorial chilena. Finalmente he publicado con una editorial venezolana, colombiana, y con editoriales españolas. Claro. En editoriales chilenas, salvo el caso de la primera publicación de Hamaca, que mejor omitirlo, no tengo experiencia. Entonces esto hace que yo no me sienta parte del rubro ni parte del gremio chileno. Perfecto. En cuanto como a la industria y todo, también creo que hay un mito en relación al mercado como español, si se quiere. Si bien es un mercado, o sea, si bien es más población, efectivamente, por lo tanto hay un mayor público que potencialmente lee, creo que se producen algunas como endogamias, ¿no es cierto? Y clausuras que pueden ser homologables proporcionalmente
a lo que pueda pasar en otras latitudes, ¿no? O sea, creo que igual, quiero decir, la cantidad de gente que lee es poca, ¿no? Las exigencias del público lector tampoco son como súper sofisticadas muchas veces, están muy guiados por las novedades, por lo que pautea el mainstream. O sea, eso me parece que es replicable, ¿no? De un mercado al otro. Es un fenómeno global. Sí, un fenómeno global, la verdad que sí. Ahora sí, está, ponte tú, a nivel como de, ¿cómo se dice?, de cercanía, como de mediación, a propósito de que esta es una entrevista de una biblioteca, la labor que hacen las bibliotecas públicas, particularmente en el caso de Barcelona, es impresionante. O sea, la red de bibliotecas de Barcelona es una cosa a la que yo voy a estar eternamente agradecida. Sigo yendo cada día a una biblioteca. Ahora me cerraron la del barrio, pero voy a la del barrio de aquí al lado de San Andreu, yo vivo en Buen Pastor, y voy pidiendo libros interbibliotecas y estoy como siempre pendiente de lo que ahí pasa. Me encanta conversar con ellos, con ellas. El otro día alguien me dijo, te deberían así hacer como promotora de la charcha de bibliotecas de Barcelona, porque de verdad soy súper fan. Hace poco hubo un festival, y cuando supe que lo organizaba, un festival de literatura latinoamericana, y cuando supe que lo organizaba la red de bibliotecas de Barcelona junto con Casa América Cataluña, que son dos espacios que encuentro increíbles, pero especialmente la mención a la red de bibliotecas fue como wow. O sea, de verdad, y hay un trabajo de acercar la lectura a las personas que me parece formidable. Buenísimo. O sea, a destacar, aparte de este otro subsistema que es el mercado editorial, ¿no? O sea, creo que las bibliotecas públicas tienen mucho que decir como mediación. Claro, el post publicación del libro también tiene que ver mucho con la biblioteca, con los gestores culturales. Exacto. Los mediadores de lectura, finalmente, ¿qué dices tú? Exactamente. Sí, no solo la prensa, ¿no? Sino también ellos que están ahí en el día a día también. Claro. Bueno, Hamaca, la primera edición esa está en Bibliotecas UC. Entonces cuando vuelva me los voy a robar para que desaparezca. Claro, la maledita. No, mira, nunca hay que renegar de lo que se publica. Yo creo que igual fue una gran experiencia. Un destrabe, y es una novela que me sigue dando alegría y sí, bien, sigue viva de algún modo, sí, sigue viva. Oye, pasando a otro tema, ¿cuál es el rol de la escritora en la sociedad actual? Y te lo pregunto porque eres parte del colectivo Ouch, todavía me parece, ¿no? Todavía. Y también si nos pudieras explicar brevemente de qué va esta agrupación, y también cuál es el rol actual de la escritora en Chile, ¿no? Sobre todo por el momento que se está viviendo político, cultural, las reivindicaciones feministas, etcétera. ¿Y cuál crees tú que es el rol personalmente de la escritora, ¿no?, en la sociedad? Sí, yo la verdad sí sigo como activando en Ouch, y creo que fue dentro de este periodo tan efervescente que me tocó en la última estadía en Chile, desde que volví del doctorado. Estoy súper agradecida, en definitiva. ¿Pero qué es Ouch? Para la gente que no... Sí, Ouch es no Autoras Chilenas Feministas. Es una agrupación, es un colectivo de escritoras, y de mujeres ligadas al mundo del libro, pero sobre todo escritoras. Hay editoras también, algunas ilustradoras, pero está más que nada, digamos, suscrito a la creación. Ya. Y que surgió con fuerza el año 2000, antes del estallido, el año 2018. Y fue como muy sincrónico que justo yo haya participado, que haya estado participando de esa asociación cuando vino el estallido, ¿no? Porque eso me permitió como tomar contacto con un activismo político desde un grupo. ¿Tú estabas allá? Yo estaba en Chile en ese momento, entonces como por eso decía que justo esos años agradezco a Beca Chile que me exigió esa retribución, porque si no me hubiese saltado eso. Y creo que lo agradezco mucho. Y en ese sentido mi militancia en Ouch tiene más que ver con esas activaciones políticas que no con lo gremial. Okay. O sea, a mí el asunto gremial me interesa poco y nada. Quizás porque
quizás porque no pertenezco a ello, o sea, porque como te decía antes, nunca he publicado en Chile y creo que ya no tengo como esa búsqueda, no tengo la inquietud por repartir, por lo que significa la repartija de los premios y los cuoteos y no sé qué, como que es una discusión que me parece muy bien que se haga, pero que a mí no me toca mucho, digamos. Pero sin embargo, el tema o sea, que justo haya tocado el estallido social y yo participaba de la comisión política justamente, y haber podido hacer cosas al respecto y haber podido movilizar orientado con ese objetivo, me pareció genial. Y ahora, a puertas del apruebo, también participo de una comisión que está trabajando por ello, de la mano de una asociación, o sea, de un grupo que une a varias colectivas también, y colectivos, que es Apruebo por Chile, y ahí sí siento que hay como, o sea, creo que ahí hay algo, ¿no? Algo que va más allá del asunto gremial y no sé si mi participación se justificaría después de todo este proceso, no sé si se seguiría justificando. Tengo ahí ciertos cuestionamientos. En general me considero una persona bastante como isla, por esto que te decía, de que estoy un poco en medio de los dos sitios y me gusta mucho sentir la libertad que eso me da, me gusta mucho. Me gusta, a la larga me ha terminado gustando ese desprendimiento que tengo del campo literario chileno, a pesar de que escribí una tesis sobre literatura chilena y todo. Me gusta sentirme desapegada, ni muy de allá ni muy de acá. Y si bien fue lindo en un momento pertenecer a un colectivo, creo que me gustaría recuperar un poco mi autonomía. Oye, esta entrevista va a salir... Ahora, pensando que va a salir el apruebo, porque si no sale el apruebo, no eso sé. Te iba a preguntar. Ahí cambia el escenario. Esta entrevista sale después del plebiscito. Ah, mierda. ¿Qué crees tú? ¿Sale el apruebo, gana el rechazo y por cuánto margen, un porcentaje, si te quieres tirar un porcentaje? A ver si la haces de pitoniza, porque vamos a escuchar después esto cuando ya... Sí, yo creo que va a ganar el apruebo. No quiero ser aguafiesta. Pero creo que por un margen pequeño, digamos, ¿no? O sea, muy pequeño, del orden, así como 5 puntos de diferencia o algo así. O sea, creo que va a estar muy peleado, que está muy peleado. Cuesta para nosotros que estamos aquí verdaderamente evaluar el nivel ¿no? O sea, como lo enardecido que está todo en Chile. A nosotros nos llegan las noticias, nos llegan como de refilón, nos llegan un poco filtradas, pero por la gente que ha venido en este periodo, se ve que la cuestión está muy candente, que se está haciendo difícil y por tanto nada, hay que pelear voto a voto. Voto a voto. Sí. Veremos. Ojalá gane la prueba. Ojalá. Aunque la Católica prohibieron hacer campaña por la prueba, pero como esto va a salir después, da lo mismo. Da lo mismo, claro. No deje ser malo. Sí. ¿Qué pasa con las escritoras acá en Barcelona, ¿no? Y también qué pasa con la literatura latinoamericana. ¿Se mueve la cosa? ¿No se mueve? ¿Hay redes? ¿Hay festivales de latinoamericanos? Un poco lo que le preguntaba a otro escritor que entrevistaba, ¿o acaso los latinos se juntan con los latinos y los españoles con los españoles, los catalanes con los... no sé. ¿Qué significa además para ti ser sudamericana, escritora sudamericana, en un medio donde la literatura es tan global, digamos, ¿no? Es toda la industria que se va a todos lados, que llegan libros de todos lados, etcétera. Sí. Yo, bueno, quizás esto está un poco conectado con la pregunta anterior, pensaba, porque a propósito, como me decías, ¿cuál es el rol de la escritora, ¿no? Yo creo que no existe un rol propiamente tal. Creo que es peligroso cuando las personas que escribimos tratamos de adjudicarnos un rol como si tuviésemos una verdad o que portar, o sea, uno nunca deja de portar un discurso. Creo que cualquier persona tiene un lugar de enunciación y se hace parte de un discurso, no por ser escritora o escritor, ¿sabes? O sea, a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando hacen estas cadenas tipo los escritores y las escritoras por no sé qué causa, los artistas por no sé qué, a ver, o sea, y bueno, y
y las personas que hacen el aseo, y las personas que barren, los secretarios y las secretarias, o sea, porque como gremialismo en torno a lo que significa escribir, a veces me pateo un poco, y en ese sentido, porque creo que es muy fácil sentirse como dueño de una verdad, o casi como decía el otro día la Andrea Gestanet, que usó una palabra que me gustó mucho, como mesiánica, ¿sabes? ¿Y quién es uno para eso? O sea, creo que hay que bajarse un poco el pony en ese sentido, y además creo que la literatura está en muchas partes, no tiene que representar algo necesariamente. Creo que es complicado también que la literatura empiece a responder a lo que los europeos o a la gente fuera de Latinoamérica considera que es lo latinoamericano, a propósito de lo que decía el otro día Ariana Harwicz en un tuit, y que responde como a una polémica a la que le he estado dando vuelta el último tiempo, acerca de las representaciones de la violencia, y por qué entonces, si nosotros somos los representantes de la violencia, parece que quedara eclipsada, ¿no?, la violencia en otros sitios, como puede ser la violencia acá, que existe, o sea, la violencia contra los migrantes y las migrantes aquí existe, los feminicidios aquí en España también existen, las guerras existen, y no solo la guerra de Ucrania, existen otras guerras, ¿no es cierto? También, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Como creo que es peligroso comprarse eso, y al final termina perpetuando más el status quo respecto a lo que es Latinoamérica, que empujando una transformación, porque nosotros no podemos hablar de cualquier cosa, nosotras como latinoamericanas podemos hablar de cualquier cosa. Entonces creo que si nos quitamos la idea de que existe un rol asociado a la persona que escribe, tendremos también esa libertad de poder hablar de cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso es importante. También de centrar la idea de la literatura femenina y la literatura masculina. O sea, cuando se habla del boom de literatura de mujeres, parece ser que entonces solo tuviésemos que hablar de cuestiones relativas a lo que significa ser mujer. A mí me gustaría que ese tipo de categorías, ese tipo de oposiciones y binarismo, centro, periferia, hombre, mujer, empezaran a desdibujarse y pudiésemos escribir desde un espacio mucho más libre, ¿no? Sí. No liberal, libre de verdad. Mira, es interesante el punto que tocas, porque primero voy a leer el tuit de Ariana Harwicz que citas, ¿no? Ella dice, cito: "Tú no eres una autora latinoamericana", me dijo una editora española. ¿Y qué soy?, le dije. ¿Sueca? Para nosotros los españoles, la literatura latinoamericana es o sobre femicidios, o sobre narcos, o sobre gótico andino. Así que no sé qué sos, pero latinoamericana no. Claro. Fuerte igual. Sí, fuerte. Y está el tema de las etiquetas, que en la conversación que tuvimos con Ariana Harwicz también, hablamos de esto, de las etiquetas. ¿Qué pasaba con las etiquetas? Esto de la escritura de mujeres, ¿no? Escritura latinoamericana, escritura homosexual, escritura LGBT, yo qué sé, escritura trans, ¿no? ¿Qué te pasa con las etiquetas? ¿Crees que son necesarias en algún punto, de alguna manera, como para visibilizar, o simplemente deben desaparecer, como, no sé, yo qué sé? ¿Te pasa algo con esas etiquetas? ¿Son necesarias? ¿Hacen más daño? Yo qué sé. Sí, yo creo que son quizás un poco inevitables, porque entendemos la realidad a partir de ciertas categorizaciones, o sea, estamos acostumbradas a operacionalizar la realidad, ¿no? Es como nos movemos, como es finalmente el tamiz con el que nos relacionamos, como epistemológicamente imposible sacarse ciertas etiquetas y ciertas categorías, digamos que siempre han existido. Y las categorías, y hay ciertas categorías que se ponen a la moda, pero están a la moda porque responden a una necesidad. Entonces hay una cosa que es co-construida con la realidad social, no es para nada arbitrario, o sea, ha de existir. Y pueden acomodar a mucha gente en un punto, pueden ayudar a reivindicar ciertos discursos también. No creo que sea posible decir, no, yo estoy completamente libre de etiquetas, porque eso también en alguna medida me parece, ¿cómo decir?, pedante, ¿no? O sea, efectivamente, quien te lee
va a leerte desde un punto de vista. Así como tú tienes un lugar de enunciación, la persona que lee también tiene sus propias determinaciones y sus propias formas de entender el mundo, y es ahí donde ocurre la magia, ¿no? Entre la persona que escribe y el que lee, y que ambos pertenecen a un colectivo también. Por tanto, no es que tengan que desaparecer, pero creo que nosotras y nosotros como escritores, hemos de tratar de escribir sin pensar tanto en esas cuestiones, ¿no? En el momento que ocurre la escritura, porque después quizás yo me autoanalizo, yo participo de ferias, yo de entrevistas, y claro, hay cosas que van a tener que ir encajando. Nosotros nos dedicamos al mundo académico y usamos estas mismas categorías para poder entender los textos. Por lo tanto, no las podemos desconocer del todo. Pero lo que ocurre cuando tú estás escribiendo algo, cuando tú tienes ganas de decir algo y lo estás escribiendo y estás ahí frente a tu computador, ¿no es cierto? Lo que ocurre ahí, creo que todo eso se tiene que desplazar un poco. Y ahí es cuando ocurre realmente, cuando ocurre la magia, y cuando ocurren aquí y cuando pasa esa literatura que envejece con el tiempo y que conecta con varias personas de una manera mágica, ¿no? Claro, yo creo que el problema tal vez es, claro, uno puede etiquetarse porque se sitúa desde un lugar, escribo desde un lugar, desde lo sudamericano, yo qué sé. El problema quizás es cuando el mercado etiqueta y perpetúa esa etiqueta al mercado y nos hace comprar y caer en esa etiqueta y caer ahí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, es un tema igual complejo. Oye, Constanza, ya como para ir terminando esta entrevista, ¿en qué estás, digamos, literariamente hablando? ¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿Estás preparando alguna? Supe que vas a participar en algunas ferias acá en Barcelona. No sé, ¿en qué está la Constanza Ternicier escritora? Sí, mira, yo me doy cuenta que soy bastante Bartleby, o sea, he pasado muchos años sin escribir. No sin escribir, bueno, escribo mis cosas más académicas quizá, y algunos ensayos, pero literariamente dejé dormido por muchos años un proyecto de novela que he retomado, porque me vine a hacer un máster de creación literaria, y esto me permitió retomarlo, lo tengo ya casi listo. ¿Terminaste ese máster ya? Sí, lo terminé el año pasado, 2021, y ahora estoy como editando esta novela, una novela que ha resultado un poco como grande, ¿no? O sea, como compleja y tal. Y es una novela que trata sobre un anarquista de dudosas intenciones y se mueve nuevamente entre Barcelona y Chile, ¿sí? Y tiene como pretensiones de ser una novela coral con varios personajes, donde el tema de la migración es importante, que es un tema que me importa mucho. El suicidio también, si tuviese que decir como dos grandes temas que me convocan hoy día, son eso. Y eso, entonces estoy terminando de editar esa novela, y también me gustaría explorar más lo ensayístico o textos más friccionados, ¿no? O sea, más que son más que como este concepto, ¿no? Que no es ficción, sino que es fricción, que colinda con muchos otros discursos, que no es tan unitaria, no sé, llamarle híbrido o como se quiera. Estos como monstruos que no queda muy claro qué son. Por ahí van mis intereses. Me gustaría que lo que escribo académicamente pudiese tener otras salidas más divulgativas, por lo tanto ir haciendo esos cruces en relación a estas temáticas que me interesan y de las que he escrito últimamente, como maternidad, suicidio, migraciones. Y sí, ese es el plan. Todavía no tengo casa editorial de esta última novela, pero ahí está. Está en proceso. Está en proceso, pero casi en su fase última, antes de empezar a moverla. Y vamos a participar en la Feria del Libro de Barcelona y en octubre en una feria que se va a hacer en Madrid sobre editoriales españolas que publican autores y autoras latinoamericanos. Editoriales españolas que publican autores y autoras latinoamericanos. Ahí no tienes que escribir de gótico andino, ni de femicidio, ni de narco. Me invitaron con la trayectoria, que es una novela. Hay que decir que con la trayectoria, que ya es una novela de la cual me gustaría desprenderme, porque quiero como avanzar hacia otra cosa, pero como soy tan Bartleby, todavía no sale esa otra cosa, pero bueno, sigue siendo una bonita instancia poder encontrarse
hablar, encontrarse con otras y otros escritores, y en Madrid, que no he ido desde que volví, así que todo bien. Bueno, gracias Constanza por esta conversación de literatura y otras cosas, política también. No sé si quieres decir algo antes de cerrar este... Agradecerte mucho a ti, Francisco, por esta labor, por siempre estar atento a lo que pasa, no solo pauteado por lo más mainstream, sino como buscando en otros ámbitos, y feliz de conectar con las lectoras y los lectores de La Católica. La Católica y más, porque como esto sale en Spotify, y quizás a quien podamos llegar. Gracias por escucharnos, nos estaremos encontrando en otro episodio de Fabulaciones Críticas, posible gracias a las gestiones de Bibliotecas UC. Nos escuchamos. Adiós.